Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 3 de septiembre. Hoy recordamos en la iglesia a San Gregorio Magno, Papa y doctor de la iglesia, uno de los 4 grandes doctores de la iglesia latina. Una de las grandes contribuciones de San Gregorio Magno fue una reforma litúrgica que hizo por allá en el finales del siglo VI y que desarrolló este tipo de música que ustedes escuchan al fondo de este video. La reconocen, lo que llamamos el canto gregoriano. Viene precisamente, o su nombre se debe a esa reforma litúrgica que hizo Gregorio, que fue precisamente una reforma que recogió unas tradiciones en cierto tipo de cantos y de melodías que se cantaban no solo en la iglesia latina, sino en otras tradiciones, y que recoge algunas antífonas y que le da un ritmo particular a los salmos y a la música que cantan, sobre todo los monjes. Nosotros conocemos esta música como la música de los monjes, los cantos gregorianos. Pues hoy celebramos la memoria de este gran papa, a quien le debemos el cultivo, digámoslo así, de los cantos gregorianos. Saludos a todos los Gregorios allá, Gregorios y Gregorias. Escuchamos en el Evangelio de Lucas el capítulo 5, versículos 1 al 11. La gente se agolpaba junto a Jesús para escuchar la palabra de Dios mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, Simón dijo a Simón: «Navega lago adentro y echa las redes para pescar». Le replicó Simón: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador», ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y a Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Muy bien, tenemos entonces en esta escena, en este pasaje, vemos a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Distinto del Evangelio de Marcos, inclusive tal vez del Evangelio de Juan, podríamos decirlo, el llamado de los primeros discípulos aquí ocurre después de que Jesús ha empezado su ministerio público y ha hecho algunos milagros. Primero. Segundo, hay una historia detrás del llamado de estos discípulos, la historia de la pesca milagrosa, que sirve como para enfatizar un poco el carácter, el sentido de este llamado. Esta escena está llena de detalles muy bonitos, detalles fabulosos que podríamos quedarnos considerando cada uno de ellos, como por ejemplo Jesús que se para en una barca a predicarle a la gente y es la barca de Simón, o la misma invitación que le hace Jesús a Simón Pedro de navegar mar adentro, etcétera, etcétera. La pesca milagrosa, ¿sí? Pero quiero tomar en consideración la respuesta de Simón, que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque es un tema que se repite en el Evangelio de Lucas. Simón le dice: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes». Parece ser que esta no es una respuesta poco común en el Evangelio de Lucas. Es decir, ya otros personajes han respondido un poco de esta forma a los retos que Dios les presenta. Por ejemplo, en el primer capítulo del Evangelio de Lucas vemos a Zacarías que después del anuncio de la encarnación, de la concepción de Juan Bautista, le dice al ángel: «Pero yo cómo voy a saber esto si yo soy un hombre viejo y mi esposa también está avanzada en años». Más adelante, María le responde al ángel casi que de manera parecida:
pero ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Inclusive la respuesta de esta semana de la gente ante la proclamación de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me da ungido. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? ¿Y este no es el hijo de José? Este tipo de extrañeza parece que fuera común, no solo entre los personajes del Evangelio, sino entre nosotros mismos. Extrañeza para aceptar de una los retos, los desafíos que nos propone Dios en la vida. Es difícil aceptarlos, por supuesto, pero hay una cosa interesante, y es que a pesar de la extrañeza, a pesar un poco de la duda, podríamos decirlo, estos personajes también dan un salto a la fe. Ellos expresan sus dudas, expresan sus preocupaciones, pero dan el salto a la fe. Pero en tu nombre, Señor, ya que tú lo dices, echaré las redes. María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra, etcétera, etcétera. La respuesta positiva viene después de haber expresado las dudas, un poco los recelos, un poco las dificultades para creer en el reto. Pero viene el salto de la fe que exige que se pongan a un lado, tal vez como mis propios criterios, mis propias capacidades, no solamente para quedarse como sin nada en el vacío, no, sino para recibir de Jesús unas facultades y unas disposiciones mejores que nos ayuden o que le ayuden a estos personajes a hacer lo que tienen que hacer. Tal vez usted está hoy pasando por un momento de desafío, está enfrentándose a un reto o a un desafío de Dios en cualquier sentido, en su salud, porque se ve quebrantada, en la salud de un ser querido, en una dificultad que tiene con una relación interpersonal, en una decisión que esté a punto de tomar. Retos y desafíos que nos va presentando el Señor a lo largo del camino. Tal vez usted se sienta un poco reservado, un poco desanimado, puede ser, con miedos, con dudas, para responderle positivamente al Señor. Pero precisamente viene el salto de la fe que nos invita a confiar en la palabra del Señor, después de un debido proceso de discernimiento, y confiar en el Señor, sabiendo que Él va a proveer para nosotros las herramientas, las habilidades y las disposiciones adecuadas para aceptar el reto que Él mismo nos está ofreciendo. Seguir a Jesús requiere una carga de confianza grande. Hoy le pedimos entonces al Espíritu Santo que nos regale el don de la confianza en el Señor, mientras volvemos a leer este Evangelio. Pues muy bien, un abrazo para todos en el día de hoy. Les deseo un feliz y bendecido día y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cafecito, ya le quité el precio, me regañaron esta semana. Salud, nos vemos mañana. Chao, chao.